Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos en estas clases de gramática y en esta oportunidad vamos a ver en cuanto al pronombre. Pero antes me gustaría hacer un breve repaso en las categorías gramaticales que ya estuvimos viendo. Y vamos a mencionar esta definición sencilla que hacemos en la introducción de cada video. Recordemos que un sustantivo, y eso ya lo vimos, es el nombre de algo, es la palabra o la parte del lenguaje que se encarga de nombrar seres. El artículo es lo que determina al nombre, el adjetivo va a modificar al nombre, calificándolo o determinándolo, el pronombre reemplaza al nombre, el verbo marca una acción, un movimiento o un estado, el adverbio es la palabra que va a modificar a un verbo, a un adjetivo o incluso a otro adverbio. La preposición vimos que conecta palabras, las conjunciones conectan palabras también, pero también conectan oraciones más largas, cláusulas independientes, dependientes. Y por último, la interjección, dijimos que expresa emoción. Ya vimos lo que es el sustantivo, el artículo y el adjetivo, y hoy vamos a avanzar en esta cuarta categoría gramatical, que son los pronombres. Y como cada categoría gramatical la vamos a abordar desde tres perspectivas, o sea, lo vamos a mirar con tres lentes, desde la perspectiva semántica, desde la perspectiva morfológica y desde la perspectiva sintáctica. Vamos a definir la palabra, vamos a ver cómo se forma la palabra y vamos a ver cómo funciona la palabra. Eso dicho de otra manera, ¿no? Entonces, desde la perspectiva semántica, los pronombres es una palabra o el pronombre es una palabra que sustituye a un nombre o a una frase sustantiva. Los pronombres se refieren o apuntan frecuentemente a un nombre anterior. A ese nombre anterior se le llama antecedente. Y tenemos varias clases de pronombres. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales, los pronombres determinativos y los pronombres relativos. Veamos un poco los pronombres personales. Los pronombres personales son los que designan las personas que intervienen en la conversación, en el discurso, y son tres: la persona que habla, la persona con la que se habla y la persona de quien se está hablando. Y clásicamente se conoce como la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Necesitamos repetir esto varias veces porque es la manera en que nos va a quedar. Entonces, la primera persona es la persona que habla. La segunda persona es la persona con quien se habla. La tercera persona es la persona de quien se está hablando. Entonces, empecemos con la primera persona y pongamos algún ejemplo. Dijimos que la primera persona es la persona que habla, y esto tanto en singular como en plural. El primer ejemplo está en singular. Ahí en Josué 24:15, al final del texto, Josué va a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está hablando: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la declaración en primera persona del singular. Y en el plural tenemos, en Primera de Crónicas 29:13 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. O sea, nosotros. Esta es la primera persona, pero del plural. Otro ejemplo en singular y en plural, de la segunda persona, que es la con la quien se está hablando, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, o pero tú has seguido mi doctrina, ¿no? Entonces, la persona con quien se está hablando, esta es, en el singular es el tú, ¿no? O el vos, como nosotros decimos en español, pero en la Biblia lo vas a encontrar con el tú. Y después en plural tenés vosotros, vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Esa es la segunda persona del plural. La tercera persona es de quién se está hablando. Siempre que aparece la palabrita él con tilde en la E, esa es la tercera persona del singular. Ahí en San Juan capítulo 1 versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas.
En Santiago 2:6 hace esta pregunta el autor, Santiago, dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos? Fíjate lo que está pasando ahí. ¿De quién está hablando esta persona, ellos? Del antecedente, que son los ricos. ¿Ves ahí cómo se está utilizando un pronombre para reemplazar a un nombre? El nombre sería los ricos, ¿no? Y ellos sería lo que reemplaza a los ricos. Si prestaste atención al principio, el pronombre busca siempre o se refiere a un antecedente. Y el antecedente en este caso serían los ricos. Ahora pasemos a los pronombres determinativos. Quizá esto se entremezcla un poco con los adjetivos. Ahora te voy a dar la pista para diferenciar un adjetivo determinativo y un pronombre determinativo, porque se clasifican de manera bastante similar. Los pronombres determinativos también se van a ramificar de esta manera, como pronombres posesivos. Estos indican posesión o pertenencia en relación a las personas gramaticales. Por ejemplo, ahí tenemos un pronombre posesivo. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 2, y él, este es un pronombre personal, en tercera persona singular, él es la propiciación por nuestros, este es un pronombre, es un adjetivo posesivo porque está modificando a pecados, por nuestros pecados, y va a decir, y no solamente por los nuestros. Esto es un pronombre posesivo. Nuestros pecados es un adjetivo, nuestros pecados. Pero cuando se utiliza después de ese punto y coma, después de la conjunción esta y, no solamente por los nuestros. ¿A qué reemplaza nuestros? ¿Cuál es el antecedente de nuestros? Sería pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces ahí tenés un pronombre posesivo. Después tenés una pregunta ahí en Deuteronomio 3:24. Dice, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Las tuyas. Tuyas no sería acá un adjetivo, sino sería un pronombre que está reemplazando a las proezas. A las proezas. Así que ahí tenemos los pronombres posesivos. Veamos los pronombres demostrativos. Bueno, estos van a indicar la cercanía o la lejanía de los seres con relación a las personas gramaticales. También acá estos pronombres demostrativos también pueden ser confundidos con los adjetivos, pero fíjate que para que lo entendamos vamos al ejemplo. En Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y acá te quiero dar la pista, porque no tenemos el antecedente próximo o cerca en el contexto. ¿Y cómo sé que esto es un pronombre y no un adjetivo? Bueno, el adjetivo, ¿qué hace? ¿Qué hace el adjetivo? El adjetivo modifica un sustantivo. ¿Y dónde está el sustantivo acá al que este supuesto adjetivo está modificando? No está, pero lo que sí tenemos es un verbo y ahí está la clave, hermanos. Ustedes van a diferenciar un adjetivo determinante de un pronombre determinante por la relación que tienen con las palabras. Si este determinante está asociado a un sustantivo, entonces es un adjetivo determinante. Y si este determinante está asociado a un verbo, entonces va a ser un pronombre determinante. Aunque se parecen, se escriben igual, a veces cambian por una tilde, pero digamos, la clave para diferenciarlos está en la relación que tienen con el verbo en caso de los pronombres y con el sustantivo en caso de los adjetivos. Veamos los pronombres indefinidos. Bueno, los pronombres indefinidos son los que indican a las personas o a las cosas de manera vaga, imprecisa o indefinidas. Por ejemplo, ahí en Mateo 20:16 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mira, fíjate, muchos
no es un adjetivo porque nuevamente no está relacionado a un sustantivo, sino a un verbo, son. Y este pocos a este participio, escogidos, no a un sustantivo. Entonces ahí tenés los pronombres indefinidos. Es repetir la idea de los adjetivos indefinidos y ya vas a tener la lista completa. Después tenemos los pronombres interrogativos. ¿Qué hace un pronombre interrogativo? Bueno, la palabra te lo dice, interroga, pregunta. Son los que encabezan las preguntas. Es qué, quién, cuyo, pero con tono de pregunta. Em, bueno, hay algunos ejemplos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Decía Pablo. ¿A quién se le hace tropezar? Este quién y a quién, cuando tiene un signo de pregunta, eso es un pronombre interrogativo. Tenemos los pronombres exclamativos. Son pronombres relativos usados en exclamaciones o admiraciones. ¿Viste cuando está este signo de exclamación? Eh, los signos de exclamaciones cuando atrapan a un pronombre, eso es un pronombre exclamativo. Y se utiliza más bien para dar emoción, para dar un toque de dramatismo a una oración o a una idea. Pero por último, veamos los pronombres relativos. Y esto es muy importante y en la parte semántica lo vamos a volver a tocar y vamos a ver algunos ejemplos. Pero por ahora quiero que retengas este concepto. Los pronombres estos, los pronombres relativos, aparecen encabezando proposiciones subordinadas o adjetivas que modifican el núcleo de una frase nominal. Capaz no entendiste nada de eso, pero te lo explico. Los pronombres relativos nos van a dar información acerca de otra palabra, de un sustantivo o de todo una idea. Y ya lo vamos a ver. Pero pasemos a la perspectiva morfológica. Los accidentes gramaticales del pronombre. Bueno, los pronombres tienen género, no todos, ¿no? Pero algunos pronombres tienen género, tienen número y tienen persona. Ya hablamos un poquito del número y lo pusimos ahí en algunos ejemplos. Pero el género, eh, algunos pronombres son invariables. Por ejemplo, yo, ¿qué está en femenino o en masculino? No, es invariable el género. Yo, me, mi, te, ti, todos esos pronombres son invariables. Se usan tanto para el masculino como para el femenino. Pero hay otros pronombres, en cambio, eh, que también varían su número. Y en cuanto a los personales, por ejemplo, tenés él, está en género masculino, y ella en género femenino. Nosotros, nosotras, tuyo, tuya, ese, esa, etcétera, ¿no? Y ahí va variando el género. Algunos no varían, otros sí. En cuanto al número, bueno, es básicamente en plural o en singular. De esa manera vas a poder encontrar este accidente gramatical. Y en cuanto a la persona, y esto es un concepto nuevo porque hasta ahora lo que vimos en cuanto al artículo, en cuanto al sustantivo y en cuanto al adjetivo, es que los únicos accidentes que tenían eran género y número. Sin embargo, los pronombres también tienen persona. Y esta es la perspectiva del hablante, o sea, cómo se evidencia o cómo se pone de manifiesto quiénes están interviniendo en un discurso, la primera persona, la segunda persona o la tercera persona. Pero vayamos a la parte práctica ahora, la perspectiva semántica de los pronombres. Empecemos con los pronombres personales. Y esto es muy importante, hermanos, porque los pronombres personales señalan a las personas que participan de la comunicación o del discurso. Y nuevamente, ya lo dijimos, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Es muy importante porque esto va a incidir en la interpretación de acuerdo a quién está hablando. Hay pronombres que funcionan como el sujeto de la oración. ¿Qué es el sujeto de la oración? Es de quién se está hablando, de quién se está predicando en esa oración. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente, esto puede variar, pero básicamente son yo, nosotros, nosotras, en la primera persona. Tú, vosotros, vosotras, la segunda persona. Él, ellos, ella, ellas, ellos, tercera persona. Básicamente estos pronombres funcionan como sujeto
de una oración. Después tenés pronombres terminales como son de tipo reflexivo también, ¿no? Por ejemplo, en el mí tenés conmigo para hablar de la primera persona. El pronombre de ti se dice contigo en la segunda persona y sí consigo en la tercera persona. Pero bueno, tenemos entonces los pronombres que funcionan como sujeto y los pronombres que generalmente funcionan como objetos o como complementos de un verbo al cual están apuntando, ¿no? Entonces, veamos cuáles son. Bueno, pueden estar antes del verbo o pueden estar después del verbo. Para eso hay una terminología que en la clase de pronombres que hablamos en detalle hace un año atrás, la podés buscar. Te diría que son estos: me, nos para la primera persona y la segunda persona es te y os. La tercera persona sería se, lo o los o la o las y le, les. Yo sé que estamos avanzando rápido, pero quiero que te quede un gráfico de lo que serían los pronombres y si tenés más dudas, que puedas ir a la otra clase anterior, ¿no? Veamos un poco en cuanto a los pronombres relativos. Y esto es muy, muy interesante. Los pronombres relativos son qué, quién o quiénes, cuál o cuáles, cuyo o cuyas, cuánto o cuántas, cuándo, cómo y dónde también incluso. Estos pronombres van a encabezar proposiciones subordinadas adjetivas que modifican el núcleo de una frase nominal. Vamos por parte. Van a encabezar proposiciones, no preposiciones, sino proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es una propuesta, es la parte más básica de una oración. ¿Cuál es la proposición? Y estos van a encabezar proposiciones subordinadas. ¿Por qué? Porque nunca un pronombre relativo es la parte independiente de la oración. Siempre es la explicación de algo más importante. Escuchen bien esto. Siempre un pronombre relativo es el detalle de algo más importante que se está describiendo. O sea, está subordinado, es una idea dependiente, depende de otra cosa. Nadie nadie da un pronombre relativo como la idea principal de la oración, porque yo les puedo decir lo siguiente: que están escuchando este video. Que están escuchando este video, a ustedes no les comunica absolutamente nada. Pero si digo, los hermanos que están escuchando este video, tal cosa, ahí sí la idea va a estar completa. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Pero ahí omití algo, ¿no? Y es el pronombre relativo y toda esta idea adjetival que nos va a dar más matices acerca de esta luz. Aquella luz, ¿y qué hace la luz? La luz que alumbra a todo hombre, que alumbra a todo hombre nos amplía la idea de la luz. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:1 dice, el evangelio que os he predicado. Acá no está el verbo controlador, pero tenemos esta idea dependiente del evangelio. Fíjate cómo se matiza el evangelio. El evangelio, ¿qué evangelio? El que os he predicado. Y bueno, tenemos varios ejemplos más. Veamos ahí en 1 Corintios 6:14 dice, y Dios también a nosotros nos levantará con su poder. Pero ahí omití otra cosa, ¿no? Y Dios que levantó al Señor. Se nos da un matiz de Dios. ¿Qué hizo Dios? Levantó al Señor, a Cristo, o sea, lo levantó, lo resucitó. Y dice el texto, también a nosotros nos va a levantar con su poder. Otro pasaje más en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, mira, voy a omitir todo el pronombre relativo y vas a ver que la idea va a tener sentido. Y el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena.
¿Te das cuenta? Tiene sentido. Pero vamos a ampliar más la idea de quién es el Dios de paz o qué hizo el Dios de paz. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ah, ahí está. El pronombre relativo encabezando toda una información que nos da más matices acerca del Dios de paz. Y por último, analicemos juntos 1 Corintios 15 y fíjate todos los pronombres relativos que tenemos ahí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjate, además os declaro, hermanos, el evangelio. Ahí ya tenés toda la idea central. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Pero se va a hablar mucho acerca del evangelio, ¿no? El evangelio, en primer lugar, fue predicado. El evangelio, en segundo lugar, fue recibido. El evangelio es aquello en lo que ellos perseveran. Es por lo cual ellos, si es que retienen la palabra, van a ser salvos. Mirá toda la idea amplia que nos dan los pronombres relativos. Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar con esta categoría gramatical y vamos a seguir avanzando por las demás categorías.